Este es el programa personal de este canal. Entrevistas, datos de interés en Lucho Quiroz presenta. Amigos, nuestro comentario lo hemos grabado, pero salió sobre el off. Así es que no verán esta carita, no verán a esta persona durante el resto del comentario. Pero sí imágenes de la selección, del partido, de Reynoso, etcétera, mientras van ustedes escuchando nuestro comentario. Eso como adelanto. Así es que creo que es grato que no me vean esta vez. Solamente vamos a presentar y a despedir este comentario después de esta, no sé si amarga, agridulce, terrible, irónica, paradójica derrota ante Chile. Amigos, ¿cómo estamos? Luego de este desastroso encuentro ante Chile, jugando de visita y creyendo muchas personas que Reynoso se cobraría una revancha por lo ocurrido en el año 97, pues, ¿qué podemos decir? Sino simplemente pensar de que se confirma todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos venido hablando desde el primer partido que le vimos a la selección bajo el mando de Juan Reynoso. Aquí no vamos a despotricar de Juan Reynoso, no estamos despotricando de su equipo, de su comando técnico, porque estamos hablando de gente que realmente es seria, gente que realmente es profesional, gente que realmente tiene una buena formación y que maneja una filosofía futbolística. Así es que lo que venimos diciendo de Reynoso no es despotricar de Reynoso. Es simplemente confirmar de que él no es el técnico adecuado para la selección, por lo menos no en este momento, y no está bien la manera en la que viene llevando a la selección. Eso hay que dejarlo muy en claro, porque nosotros siempre vamos a decir que a Juan Reynoso le tenemos el respeto necesario como futbolista, que para mi parecer siempre estuvo, por ejemplo, por encima de Chemo del Solar y de otros valores de su tiempo. Para mí fue quizá el mayor referente de esa época y de repente un gran referente en las siguientes épocas hasta cuando Maturana lo borró de la selección. Incluso él debió de haber sido aún ese referente que se requirió. Sin embargo, igual como ya lo he dicho muchas veces, para mí más él fue mediocampista que defensa central. Pero no vamos a entrar a tallar en ese tema. Simplemente es para hablar y tener una base de lo que vamos a decir. Para aquellos que recién nos ven, para aquellos quienes recién nos ven, y también para aquellos que piensan que nosotros estamos abiertamente en contra de la persona, del profesional, pero no es así. En realidad, Juan Reynoso ha tenido largos méritos a lo largo de su carrera, tanto como futbolista como técnico. El problema es que de ninguna forma él encaja dentro de lo que viene a ser la selección peruana, por diferentes motivos. Y hay que tener en cuenta algo muy, muy claro antes de hablar del partido de ayer. Él tuvo acercamientos hacia la selección antes de que Gareca no renovara el contrato. Ese acercamiento incluyó visitas a entrenamientos, conversaciones con Gareca. Y la prensa, obviamente, de forma inmediata habló de manera perspicaz, no suspicaz, sobre el tema en el que se podía visorar un nuevo técnico de la selección. De verdad es que eso no parecía cierto en el sentido en que no iba a haber continuidad del trabajo realizado, del proceso realizado por Gareca con Reynoso, porque son diametralmente opuestos en una cuestión futbolística. Y es lo que ha pasado. Lozano le respetó el contrato a Gareca y sabía que si lo sacaba iba a ser el hombre más impopular del mundo dentro del proceso. A Lozano le convenía que Gareca no clasificara al Mundial, precisamente para no renovar el contrato, y fue exactamente lo que hizo. Y aquí no estamos hablando de que a Reynoso se le paga mucho menos que a Gareca, sino que en realidad la decisión ya estuvo tomada. Y yo no voy en
este momento a prestarme a especulaciones, pero sí a dar mi opinión y mi parecer. Tanto el empresario, el representante de Reynoso como Reynoso debieron de haber sabido esto tiempo antes de que sucedieran las cosas. ¿Eso lo pone en una mala posición ética a Reynoso? No es el tema de lo que vamos a hablar, pero en el fútbol mucho se ve esto, aunque se niegue. Así es que vamos a dejar eso para un costado. Sin embargo, tengo que ser honesto, tengo que ser sincero al dar esa impresión. Así es que el plan se consumó y lamentablemente el desastre ha quedado así, contundentemente plasmado. Con Reynoso no vamos a conseguir más, creo yo, de lo que hemos visto. De repente por allí algún partido con un planteamiento para resaltar, para aplaudir, como el planteamiento que desarrolló frente a Brasil. Pero no creo que consigamos mucho más. La selección también en algunos encuentros, incluyendo el de ayer, demostró todo el potencial ofensivo que podía dar cuando está desesperada la selección, urgida de empatar un partido y no de perderlo de la forma tan, triste, tan lamentable como lo perdió ayer. No va a dar más la selección ofensivamente y ya estamos viendo, lamentablemente, a un Paolo Guerrero desaparecido ante sistemas defensivos que son superiores. Nos dio gusto verlo jugar 90 minutos. Nos dio gusto ver a Paolo generar peligro en algún momento. Pero Paolo no es el mismo de antes en cuestión de edad, en cuestión físico. Pero fuera de eso, el problema principal de Paolo en la selección no es ni la edad ni el físico. Es que la verdad es que nadie juega para él. Y yo me pregunto, cuando convoquen a la Padula, si va a ser titular o suplente, y si llega a jugar, ¿van a jugar para él? Vamos a ver a la Padula por primera vez en la selección bajar hasta la mitad de la cancha para recuperar una pelota. Creo que ya lo hemos visto de alguna forma así, pero me refiero durante todo el partido desesperado para poder conseguir un balón y generar ocasiones de riesgo en una posición varios metros lejana a la suya. Porque eso es lo que está ocasionando Reynoso. Y vean ustedes los partidos de la selección del año 87 para arriba, en los momentos más terribles de las alineaciones y de cómo se dirigió a la selección en esos tiempos, y se van a dar cuenta ustedes de que ese mismo fútbol se practicó antes. Hasta ahí hemos retrocedido con Reynoso. Y no me refiero a la selección 87 de la Copa América, sino después de esa Copa América, porque en esa Copa América aún se tuvo algo de fútbol. Después de eso ya fuimos. Así es que si nosotros estamos dispuestos como peruanos, como hinchas, como gente que está viendo fútbol desde hace tiempo, etcétera, si nosotros vamos a permitir que le hagan esto a la selección después de haber jugado como jugó antes, no sé entonces, digamos, ¿para qué vamos a protestar de cualquier otra cosa? Es que esto no tiene sentido. Empezar el partido con 9 jugadores es una desgracia completa. Polo por izquierda, si por derecha no rinde, por izquierda menos. Canchita González, jugador de segunda división del fútbol árabe, de titular, supuestamente jugando de enganche arriba, y la verdad que creo que Canchita ni sabía qué hacía en la cancha, nunca se enteró cuál era su posición, nunca fue una referencia de juego en el lugar en donde estuvo. Más se dedicó a entorpecer el juego, a embotellar en algunos lugares el juego o a simplemente a desaparecer. Yo lamento que pase eso con Canchita, porque cuando él jugó como volante ofensivo en algún momento fue un jugador rápido, interesante, con olfato de gol, con bastante soltura dentro de la cancha. Uno de esos jugadores que no tenían miedo cuando estaban ante el rival que les tocara jugar.
y su proyección fue bien interesante en el fútbol. Incluso con Gareca ya Canchita no jugaba tan bien. Le inventaron un puesto en la primera línea de volantes, después otra vez en la segunda línea, después más adelantado. Al final Canchita en pocos partidos rindió, dando el fútbol que se esperó de él en algún momento. Algo pasa con él y yo creo que es el fútbol ahora, me refiero, porque antes no estuvo allí, el fútbol en donde él se encontró jugando. Y también las disposiciones del técnico que le tocó en el momento. Pero Perú arrancó jugando con 9. Y ese fue un desgaste mayor para Perú porque Chile comenzó presionando mucho con su fútbol. Y el problema es que fuera de que Reynoso sea un técnico muy defensivo, que haya practicado tanto la defensa y la haya preparado tanto, que veo que los balones cruzados siguen siendo el terror de la defensa peruana. Antes Paraguay era el equipo especialista en hacernos daño con balones cruzados. Y hoy vimos que Chile, que para suerte nuestra no tuvo delanteros capaces de conectar lo suficientemente bien los balones cruzados, y gracias a Dios tuvimos a un Zambrano bien aplicado en la defensa, que esos balones al final no nos hicieron el daño que nos pudieron haber hecho si es que Chile hubiese tenido la capacidad de hacerlos efectivos. Claro, también tuvimos un Galese grande que se mantuvo bien hasta cuando pudo. Pero la verdad es que no te pueden complicar si tienes a un técnico tan defensivo con balones cruzados. Son peligrosos siempre, sí, por supuesto. Pero es que Berizzo al menos se dio cuenta de que iba a ser posible hacernos daños así. Y eso tiene que ver con algo, con que el planteamiento defensivo de Reynoso no es tan efectivo ni tampoco mete miedo. O sea, vamos, hay planteamientos defensivos que hacen que los técnicos la piensen muchas veces y tengan miedo de enfrentarse a una defensa que es destructiva, es efectiva, es contundente y es peligrosa. Pero la defensa de la selección sigue mostrando dudas, tanto así que el gol de Chile, el primer gol, el delantero chileno, o el jugador chileno, perdón, porque no era exactamente un delantero, hace el gol solo. Se quedó tan solo como Casemiro de Brasil cuando Marquinhos hace el gol de Brasil. Acuérdense bien, se queda solo porque Abraham al final deja la marca de Marquinhos, se olvida de marcar a alguien y termina marcando el aire. Y es un error recurrente de Abraham. Y lo venimos diciendo desde la época Gareca, en la que Gareca lo trató de colocar como titular, saltándose por encima de Santa María, y bueno, al final de cuentas yo dije, este señor es cumplidor, no es un gran defensa, pero necesita a alguien que lo lidere a su costado, porque si no se desorganiza y termina perjudicando. Y es precisamente lo que pasó ahora. Se lesionó Zambrano, hacen ingresar a Santa María, y Santa María pues todavía no tiene la capacidad de líder, ¿no? Es un jugador con ciertas condiciones interesantes, pero todavía no termina de cuajarse. Es increíble que tarde tanto para la selección en cuajarse, porque para clubes sigue siendo muy bueno. Pero el detalle es que, así como Gareca tuvo dudas con él y hasta lo borró de la selección, pues hoy Reynoso lo vuelve a llamar y no rinde al nivel en que se espera de él. Ingresó Santa María y adiós defensa central. Ya había ingresado Cartagena. ¿Por qué no mandaron a que ayudase a cerrar ciertos espacios Cartagena allí? Reynoso demostró que se desespera peor que Gareca cuando suceden estas cosas y trató de sumar volumen ofensivo, pero sin ninguna disposición táctica. O sea, la selección fue un desorden absoluto, un desorden total, con jugadores que tenían temor de disparar al arco, como fue en los 80, finales de los 80 y de los 90, inicios, sin saber a quién pasarle la pelota, teniendo 3 opciones. Vimos de todo ese bloque ofensivo que trató de armar Reynoso, a Carrillo, que fue el que más ganas le puso, pero su físico ya no da para más a pesar de la corta edad que tiene. Tiene 32, 33 años. Es imposible que un futbolista
con las características que él tiene, haya descendido tanto y jugando tan pocos minutos, ya no tenga esa velocidad, ya no pueda sostener su fútbol después de un pique y de buscar que llevarse a alguien o de tener siquiera esa viveza y esa picardía que siempre la tuvo, de por lo menos colocar la puntita y mandar la pelota hacia otro costado. Pero es lo que tenemos ahora con Carrillo. La cuestión es que eso demuestra que Reynoso no está trabajando la parte ofensiva en sus planteamientos. Es que simplemente él no es ofensivo. Entonces aquí la reflexión parte hacia el hincha ahora, porque Reynoso no va a cambiar, es un tipo terco, y de acá a un tiempo nos va a sorprender nuevamente con la línea de 3. Pero el problema no es ese en este momento. El problema es que ya descubrimos y confirmamos con este partido que Reynoso no es el técnico para la selección, y que creo que él, como la dirigencia y como varios hinchas, se vienen confiando de que esta vez Conmebol tiene 6 cupos y medio y somos 10 equipos. Entonces todos dicen, vamos a clasificar 7 y 3 se van a quedar. Y así como estamos jugando, hoy en día estamos penúltimos. Perdón, estamos fuera de clasificación. Así es que hay que tener cuidado. Va a decir que es muy pronto, y el floro de siempre, el consuelo de tontos de decir, Perú nunca ha sumado muchos puntos en los primeros partidos. Es más, la primera rueda siempre ha sido mala. Y yo pregunto nuevamente, como lo hice en el comentario en vivo ayer, ¿y por qué tiene que ser siempre así? ¿Y por qué tenemos que conformarnos con eso? O sea, van a pasar los procesos y siempre vamos a tener la aceptación de que tengamos tan pocos puntos en los primeros partidos. ¿Por qué? ¿Y por qué las otras selecciones sí se preocupan en obtener puntos incluso de visita? ¿Por qué mientras nosotros, después de no renovarle al respetado, al gran técnico Gareca, etcétera, y estoy repitiendo frases que se dieron a nivel internacional en cuanto a Gareca? Yo no soy Gareca lover. Yo desde hace mucho dije que Gareca ya no tenía que haber continuado en la selección por los errores que siempre había estado cometiendo, porque ya el equipo se estaba haciendo previsible, y después del partido de repechaje era claro que él ya no tenía capacidad para ir con toda su filosofía más allá de lo que ya fue. Necesitábamos un cambio. Pero ese cambio no tenía por qué haber sido Reynoso. Mientras Uruguay tuvo una debacle de técnicos, termina contratando a quien, a Bielsa, a quien aquí quisimos tener hace mucho tiempo atrás. ¿Nos va a pasar lo mismo que nos pasó con Marcarián? Que gracias al bruto, y digo así, aunque en paz descanse, no lo sé, de Alfredo González, no lo pudimos tener como técnico de la selección cuando fue su mejor momento. ¿Y a quién tuvimos? A Oblitas. A Oblitas, a quien criticamos abiertamente durante ese proceso, que después en retrospectiva dijimos, ok, sí hizo un buen trabajo. Sí, pues, de verdad. Dentro de todo, Oblitas hizo un buen trabajo. Y le imprimió cosas a la selección que otros técnicos no le llegaron a imprimir. Pero también por sus propios errores no clasificamos. Y de eso hablaremos más adelante. Pero Marcarián en ese momento era un técnico más joven, con más don de mando, con capacidades mucho más poderosas, y que también terminó clasificando después a Paraguay a un mundial, y que por una cochinada de la dirigencia paraguaya terminó contratando a Cesare Maldini, un técnico de 2 por medio de Europa, que terminó destruyendo todo lo que armó Marcarián para que al final de cuentas Paraguay no hiciese una buena participación en otro mundial, no en Francia 98. Como quiera que sea, en el fútbol van a seguir pasando cosas horribles, inexplicables, pero que si uno conoce bien cómo se maneja en interna las cosas, no son nada inexplicables y sí seguirán siendo horribles.
Lo cierto es que cuando Perú atacó más, Chile hizo lo que Reynoso planificó para Perú: el contragolpe. Y llegó el segundo gol. Yo me pregunto por qué otras selecciones sí pueden manejar bien un contragolpe y nuestra selección no. Yo me pregunto por qué la selección peruana es hoy excesivamente defensiva, cuando sabemos que por formación de los futbolistas peruanos no se tiene esa vocación defensiva, y que Perú mientras más defensivo ha sido, menos ha rendido y menos resultados positivos ha conseguido. ¿A qué juega Perú? ¿Y por qué se sigue convocando a gente como Polo, por ejemplo, que no aporta absolutamente nada a la selección? ¿Por qué se sigue insistiendo con Canchita González, quien debería de descansar un tiempo en la selección? Yo no digo que no sea convocado, yo no digo que no vuelva a jugar de titular o de recambio, pero es alguien que tiene que pensar en migrar a otro fútbol, en buscar que ser nuevamente alguien de liderazgo de 3/4 de cancha para arriba, y que busque otro tipo de aportación en la cancha con las capacidades que aún tiene. Personalmente yo me olvidaría de Cueva por un largo tiempo. Hay gente que todavía habla de él. Me parece que Cueva está dentro de esas lagunas que ha tenido siempre, de bajo rendimiento, hasta que, no sé, emocionalmente le pasa algo y comienza nuevamente a echarse a jugar. El problema es que hoy es más difícil porque Cueva ya tiene más años, hasta ahora no recupera su físico, y de alguna forma todos sabemos que los futbolistas comienzan un declive, y yo creo y me parece que podríamos estar cercanos a confirmar que Cueva ya entró en ese declive. Entonces no podemos estar guardándole sitio. Si él entra nuevamente a la selección en algún momento en que su fútbol él se eleva, pues va a tener que adaptarse a otro funcionamiento. Con Gareca él tenía un puesto asegurado, incluso como suplente de suplente, o no jugar 3-4 meses, Gareca lo ponía y sabía cómo motivarlo para sacar lo mejor de él. Pero Reynoso no es Gareca. Y además de eso, pues tampoco podemos trabajar de una forma en la que toda la vida sea un técnico el papá del futbolista. Me refiero a que ya son etapas que Cueva, como futbolista, como persona, como profesional, debió de haber quemado. Pero volvamos a la selección ya para redondear esto. Nosotros hicimos un planteamiento y una alineación previa a este encuentro, y hablamos de cómo debió de haber jugado la selección dentro de nuestro propio esquema y nuestra propia idea de fútbol. Y qué tan lejano estuvo Reynoso a lo que hicimos nosotros. Incluso en el momento más ofensivo de Perú, que fueron los últimos minutos del partido, en donde nos vuelven a hacer un gol. Entonces, ¿hasta qué punto estuvo tan mal planteado el partido y tan mal planteada la defensa que no se supo cuidar absolutamente nada? Ni siendo defensivos para el primer gol, en donde el jugador chileno entra como en su casa, y qué pena que Galese no estuvo un pasito más allá porque tapaba esa pelota. O sea, Galese llega a tocar con toda la mano el balón, pero ya no llega con la suficiente fuerza para atajar ese disparo. Qué gran arquero Galese, la verdad. Pero un paso más allá y Galese atajaba eso, y era la tajada de toda la eliminatoria. Sin embargo, no se pudo dar, lamentablemente, porque las cartas ya estaban echadas y Berizzo supo leer bien, con lo poco que tuvo en la cancha, porque este Chile es uno de los peores que hemos visto, supo leer bien la deficiencia que iba a tener Perú y que ya estaba demostrando lentamente hasta la lesión antes de Zambrano. Así es que, señores, y lo digo con respeto a las personas que hablaron y escribieron en sus redes, o dejaron mensajes, o conversaron conmigo en un momento, y vi que conversaron también con otras personas que no conozco, pero lo he escuchado en las calles: esta selección me representa, mucho chocolate, ya no, que no sé qué. Bueno, cada quien tiene su opinión y su deseo de cómo juega la selección, o ve que la selección pues tiene cierta disposición táctica que les gusta. Pero la verdad es que decir me representa esto, mucho chocolate, no, eso es una opinión
me parece a mí demasiado errada, equivocada y conformista con lo que está pasando, pero al mismo tiempo sí creo que es la imagen propia de los peruanos. Porque eso lo puede decir una persona que sea un gran ganador, me refiero a un empresario, porque sí ha sido así, que lo he escuchado. Puede ser alguien que en la vida ha triunfado, una persona muy positiva, puede ser lo que quieran. Pero creo que dentro de nuestra idiosincrasia hay mucho de conformismo. Y el deseo de cambio está, sobre todo, cuando existe ese conformismo y ese deseo de repente a veces de buscar algo mejor. Sin embargo, cuando tú ves que algo no tiene nada de bueno ni nada de mejor, entonces no puedes estar creyendo que a través de eso hay un cambio positivo, me refiero, y que vamos a llegar más allá. El problema es que cada vez estamos llegando más allá, pero hacia abajo. Y entonces la pregunta es, para aquellos que dicen, Perú sí va a clasificar. De todas maneras clasifica. Porque tenemos 7 cupos, son 6 cupos y medio. Espérense, si terminamos en el puesto 7, nos vamos otra vez a repechaje. Y así como está jugando esta selección, discúlpenme, pero yo ya lo dije. Reynoso está equivocando, no me refiero solo al planteamiento, sino el torneo. Él está practicando con un equipo para la segunda etapa de la Copa Perú, no está enfocado en las eliminatorias. Él no está viendo las cosas como las tiene que ver un técnico que está metido en el asunto. Y por más razones que esa, yo creo que él no debería de seguir al mando de la selección peruana. Siempre voy a tener la esperanza y voy a decir, ojalá nos tape la boca y esto cambie. Pero después de lo que hemos visto ayer, el Perú al 100% en ofensiva, con lo que tuvo en esos últimos minutos, y hasta antes de eso, el Perú defensivo, cometiendo errores, y sin fútbol asociado a lo largo de todo el resto del partido, perdón, pero mejor que nos represente el Sporting Cristal, se unan Cristal con Alianza y la U y saquen un equipo con algunos extranjeros y hacemos una cosa más decorosa con otro técnico. Digo, llegamos hasta eso. Porque esta selección en realidad, lamentablemente, aunque los jugadores terminan respaldando por códigos o por lo que sea al técnico, es una desgracia absoluta. Y me daría vergüenza que clasifiquemos sextos o que clasifiquemos a repechaje y con el repechaje clasifiquemos al mundial. ¿Para qué queremos una selección así de taciturna y de entregada al rival? ¿Para qué? Nada competitiva. Un desastre. Así es que, amigos, es lo que hay, es lo que tenemos. Y si esto no cambia, de verdad se confirmaría una vez más que estamos volviendo al pasado gracias a el Cabezón Reynoso. En estos días vamos a comentar y seguramente así como hicimos antes del partido contra Chile, de presentar nuestro planteamiento y nuestra alineación obviamente primero frente a la Argentina. Ya sabemos que Marcos López no va a jugar precisamente por doble amarilla, qué pena. Pero de todas maneras el planteamiento y todo esto ya lo tenemos armado, así es que si hay cambios que hacer, lo vamos a hacer de todas maneras. Esperen el video y compártanlo. Cuídense bastante. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Lucho Quiroz presenta